Es que nosotros como cristianos podamos vivir confiadamente sabiendo que nuestro futuro está en las manos del Señor. A veces en teoría y plasmado eso en escritura es muy bonito, pero cuando uno está en casa o en las circunstancias, a veces eso no es tan fácil de poder uno vivirlo. Por eso hoy tenemos como ejemplo el apóstol Pablo, que es una persona que se caracterizó por ser bien determinado en sus acciones, y mediante el ejemplo de él podemos nosotros hoy en día seguirlo y poder decir con certeza de que podemos estar confiados a pesar de que no sabemos lo que el futuro nos espera, pero ya está en las manos de Dios. Amén. Este es un mapa del viaje que hizo Pablo. Él terminaba su tercer viaje misionero y tenía como finalidad ir al pueblo de Éfeso, y había convocado a los ancianos que estaban ahí. Pero la embarcación en la que él iba no se detuvo en Éfeso, sino a 50 kilómetros más al sur, en una ciudad llamada Miletos. Entonces todos estos ancianos que habían sido convocados en Éfeso se trasladaron a esta nueva ciudad y ahí ellos tuvieron su reunión. Él quería ir a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, y además en todos los viajes que él hacía, él recaudaba ofrendas de los gentiles para llevarlas entonces a los hermanos judíos. Ahora, en esta imagen vamos a tener una síntesis de lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. ¿Cuál es el propósito que Pablo se reuniese con esos ancianos y qué podemos aprender nosotros de ellos? Dice que él estaba muy preocupado porque ya el Espíritu Santo en diferentes oportunidades le recordaba de que allá iba a pasar prisiones y iba a pasar tribulaciones también, pero aún así él deseaba ir para allá, y además tenía la convicción de que no volvería a verlos, no porque le fuese a pasar algo malo, sino porque ya él estaba de avanzada edad y él no iba a poder hacer sus viajes misioneros como lo hacía antes. Entonces una de las cosas que él les recordó es que cómo él se había comportado desde que lo recibieron en Asia. Él duró 3 años en su ministerio en Asia, y cómo había sido el comportamiento de los obispos y de los ancianos cuando lo recibieron ahí. Les animó también a cuidar el rebaño. Él hizo la analogía de las ovejas y el pastor, y que debían de cuidar a esas personas que se les había sido asignada como responsabilidad de parte del Señor, y cuidarlas, siempre recordando que el Señor había dado la vida por ellos, había comprado esta iglesia por precio de sangre, y que ellos debían de valorarla de la misma manera como lo hacía Jesús. También fue ejemplo de que no debían de temer de sufrir por cumplir el propósito de Dios que le había sido asignado. Pablo es uno de los apóstoles que más llevó leña. Entonces él era testigo y testimonio de que así como él pudo sobrepasar cada una de esas circunstancias, ellos también lo pueden hacer, y que eso no fuese impedimento para predicar el evangelio. Y por último le hace una advertencia del futuro, de que así como las ovejas son muy ingenuas, son muy torpes en ocasiones, entonces ellas quedaban muy vulnerables a la acechanza de los lobos, y que deberían de tener cuidado porque como generalmente eran nuevos creyentes, podían levantarse falsos profetas. Entonces él también les hace una advertencia acerca de eso. Durante este discurso, hubo muchos sentimientos encontrados, habían alegrías, habían lágrimas, y a pesar de eso, los mismos ancianos cuestionaron la decisión de Pablo de seguir a Jerusalén. Ellos le decían que para qué iba a ir, si acaso iba a esperarle toda esa clase de cosas. Pero él, con la convicción que él tenía, él dijo que a pesar de que lo que le esperaba no era nada alentador, él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, y él sabía que allá el Señor le daría la victoria, así las circunstancias no fuesen buenas las que le esperaban. Ahora, ¿cuál es el propósito de aprender de este principio que nos enseña Pablo? Que a pesar de que nosotros estemos en la voluntad de Dios o estemos caminando hacia la voluntad de Dios, el hecho que se nos cierren puertas, que hayan obstáculos, no significa que eso no sea voluntad del Señor. Nosotros pensamos que cuando algo es voluntad de Dios, todo va a ser color de rosas o va a fluir,
Y en circunstancias no va a ser así. Van a haber gigantes, van a haber muros, van a haber situaciones adversas, y aún así es la voluntad de Dios. Y muchas veces uno cuestiona a Dios, mira, pero si esto es tu voluntad, ¿qué está pasando? Pero aún así es voluntad del Señor. Lo importante es que nosotros estemos seguros que es Él el que nos está guiando. Y escuchaba una prédica en estos días que decía que cuando uno ve gigantes en tierras prometidas, a veces Dios las permite para demostrarnos que entre más grandes sean esos gigantes, mayor va a ser la manifestación de Dios a favor de nosotros. Amén. Y si recordamos de la tierra prometida, cuando envían los espías, no vamos a tomar en cuenta la opinión de los 10, sino la de los otros 2. Realmente habían gigantes, había muros, y el Señor estaba consciente de eso. Y no era cualquier muro, eran muros donde habían casas, donde había kilómetros, y no eran fáciles derribarlos. Pero aún así el Señor le dijo, mira, esta tierra yo te la di por posesión. Él estaba consciente de eso. Lo que quería era que el pueblo estuviese también consciente del Dios que ellos tenían. Amén. Y eso es lo que Pablo dice cuando él no le hacía caso a ninguna de esas cosas, porque su norte era cumplir con la misión que el Señor le había asignado. Nosotros no actuamos así, como Pablo, actuamos todo lo contrario, incluyéndome a mí ahí de primerita. Siempre cuando vemos alguna adversidad nos achicopalamos, nos ponemos incrédulos, a veces yo me siento más atea que un ateo. Yo no sé si les pasa a ustedes así, sin fe, y yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Ante el fracaso, ante alguna circunstancia difícil, que usted sabe cuáles son sus obstáculos, a veces uno se inmoviliza y queda como paralizado. Pero no, debemos de copiar el ejemplo de Pablo, de que nada de esas cosas a él lo preocupaba. Lo único que a él le temía era no cumplir con la comisión que el Señor le había dado. Y no solamente cumplirla, sino ser fiel hasta el final. Lo demás, él realmente consideraba que hasta valía la pena pagar un precio con tal de agradar al Señor. Incluso ni la vida ni la muerte para él eran de estima, con tal que por medio de esas cosas el Señor fuese glorificado. Quien pueda conseguir Filipenses 1:20, lo puede leer, por favor. Dice que a él lo que le importaba es que siempre Cristo fuese glorificado, sin importar lo que a él le pasase. Sí, por favor. Dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amén. Entonces a él lo que le importaba era que el Señor siempre fuese magnificado. Y por eso él decidió seguir su camino hacia Jerusalén, porque su honor supremo era completar la carrera. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos que nosotros podemos ver en el trabajo que hizo Pablo en Éfeso? ¿Recuerdan que les dije que no cerraran el texto que leímos? Bueno, vamos a recordar el verso 18. Dice que Pablo siempre se identificó con las personas. Dice así: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Entonces él siempre se caracterizó por un servicio personal, un servicio humilde. Él conocía a las personas, él sabía de sus problemas, y el mensaje que daba lo adaptaba a las necesidades de las personas. No quiere decir que él predicaba lo que ellos querían escuchar, sino que dependiendo de sus necesidades, él le presentaba al Señor, para que se dieran cuenta que el Señor estaba interesado en todos los ámbitos de su vida, y que en todas circunstancias ellos podían contar con la ayuda del Señor. Además, yo quiero aclarar una cosa aquí para que no se malinterprete. Él consideraba que el evangelismo en masas no era bueno, porque él decía que se podía perder el mensaje y no se podía hacer directo. ¿Ok? A pesar de eso, él hace una aclaratoria y dice que él debería de complementarse el evangelismo en masa con el evangelismo casa por casa. O sea, no es que uno sea más importante que el otro, sino que uno complementa al otro. El evangelismo en masa, que serían las campañas, capta a las personas, y el evangelismo en casa era discipularlos y formarlos como cristianos. Eso es la herramienta que él nos brinda.
No es que una sea más importante o lo vamos a hacer aislados, no. Uno me capta y el otro me disipula. Entonces eso es el mensaje que él quiso decirle, ¿ok? Y eso es lo que hoy deseo enseñarles. No es que las campañas no sean importantes, no son importantes, pero el discipular a una persona después que la captamos en la campaña también es importante, porque si no estamos haciendo el trabajo a medias o en vano. A pesar de eso, él siempre tuvo una disposición de humildad, y el hecho de que él fuese apóstol no establecía distancia entre la persona a la cual se estaba dirigiendo, sino al contrario, su postura ministerial no fue impedimento para acercarse a las personas, que muchas veces hoy en día vemos que eso no se cumple. Hay un ministro, no es el ministro, entonces no se pueden acercar, tienen que hacer una cita o es un protocolo, mientras que él, a pesar de tener la revelación que tuvo, siempre fue muy accesible a las personas que quisieran acercarse a él. Aquí les presento un cuadro donde quiero ver que ustedes vean las ventajas y las desventajas de ambos tipos de evangelismo. No es que uno sea mejor que el otro, sino que ambos tienen ventajas y desventajas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del evangelismo en masa? Podemos abarcar multitudes y también es mucho más rápida. 3-4 días evangelizamos una ciudad o un sector. ¿Cuáles son las desventajas? Que descuida las necesidades individuales. Ahí nosotros vemos son cabecitas nada más, pero desconocemos qué problemas personales tiene cada persona de manera individual. Además, eso hace que el mensaje sea indirecto y por lo general son cruzadas muy costosas. ¿Cuáles son las ventajas del evangelismo personal? Permite que nosotros podamos hacernos amigos de las personas a las cuales estamos discipulando y podemos conocer sus necesidades individuales y por lo tanto podemos ayudarlos de una manera mucho más fácil. ¿Cuál es la desventaja? Que el número de personas a las cuales podemos atender son muy reducidos y que eso amerita de más tiempo, porque una cosa es presentarles la palabra y otra muy diferente es formarlo como cristiano o por lo menos darle los primeros pasos, y eso requiere de más tiempo, no 2-3 días, sino hasta meses, hasta que la persona ya pueda desenvolverse sola. Ok, ¿cuál es el segundo ejemplo de Pablo? Él asumió el sufrimiento como parte del ministerio. El servir al Señor nunca es fácil, y una iglesia, bueno, la iglesia somos nosotros, un local lleno de personas que creen en el Señor, se sostiene con muchas lágrimas, con muchas oraciones, con muchas preocupaciones de parte de sus pastores y líderes, que no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio, no todo el mundo está dispuesto a dejar sus responsabilidades por asumir las responsabilidades de otros. Por eso las personas que son llamadas por parte del Señor para ser pastores tienen cualidades específicas que no todos tenemos y que son capaces de adoptar esa característica de poder cuidar a una oveja tanto como lo hace el Señor. Cuando encontramos a estas personas, entonces ellas sirven de ejemplo para otras de que sí se puede hacer. Y siempre el apóstol Pablo animaba a los demás siendo él como ejemplo. Él siempre predicaba con su ejemplo, incluso él decía que seamos imitadores de él así como él lo fue de Cristo. Él predicó toda palabra revelada. Si leemos en el verso 20 y en el 27 dice que como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñarnos públicamente y por las casas. Y en el 27, que no lo leímos, dice porque no he rehuido anunciarnos todo el consejo de Dios. Él durante su ministerio en Éfeso, él estaba en una escuela de una persona llamada Tirano. Entonces no solamente él daba clases ahí, sino que también día y noche discipulaba, y aparte de eso él también tenía su trabajo secular, porque con los ingresos que él tenía de su trabajo secular él podía mantener económicamente sus colaboradores y su ministerio. Él en ningún momento quiso hacerse cargo de nadie, sino que él daba ejemplo de que podía uno trabajar en el ministerio, pero también trabajar secularmente para no ser carga. Y además que todo lo que él hablaba era lo que el Señor le decía, sin importar si ese mensaje que daba
lo comprometía o no era agradable al público, sino simplemente él manifestaba lo que el Espíritu Santo le revelaba y quedaba de parte de la persona si lo aceptaba o no. Si su mensaje era popular o no, a él realmente no le importaba. A él lo que le importaba era decir lo que el Espíritu quería que dijese. Y aquí podemos encontrar una clave del éxito, viendo el ejemplo de Pablo, como él trabajaba en el ministerio, trabajaba secularmente, y dice que usar bien el tiempo y ser perseverante. Entonces, si nosotros queremos lograr muchas cosas, debemos administrar bien nuestro tiempo, y ser perseverantes en aquello que anhelamos obtener. Como cuarto, estuvo volcado en la evangelización. Dice, testificando en el verso 21 a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él dice que una cosa no puede ir alejada de la otra. El enseñar la palabra tiene que ir de la mano con el evangelismo. Y una mejor manera de evangelizar a alguien es hablándole acerca del Señor. Entonces esas cosas siempre tienen que ir una tomada de la mano del otro. También es importante de que nuestro núcleo del mensaje sea el arrepentimiento y la fe en Cristo. Porque muchas personas inconversas o que no son cristianos evangélicos tienen fe. Incluso manifiestan una actitud de más fe que hasta un mismo cristiano, porque tú hablas con cristianos y a veces son pesimistas y Dios mío, usted no ha entendido nada. Es verdad, pero no tienen arrepentimiento, o sea, en su corazón no hay un cambio. Entonces esa actitud o esa fe es vana y es estéril. Pero ¿qué hacemos nosotros con realmente, bueno, sí Señor, tú me perdonaste los pecados, pero no tengo fe, tampoco estoy haciendo nada? Tenemos que crear en las personas y en nosotros mismos que tengamos fe en el Señor, pero que eso vaya de la mano con el arrepentimiento. Y eso tiene que ser constante. Ok, ya vimos qué nos enseña el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver cuál era la exhortación o la advertencia que él hacía con respecto al futuro. Ya hablamos acerca del pasado del apóstol Pablo, su presente, y ahora vamos a hablar de las advertencias que él hacía. Uno era, les exhortaba a cuidar a sí mismo y a la iglesia de Cristo. Vamos a leer el verso 28, que eso sí no lo leímos en la lectura inicial, y dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Los obispos y los ancianos vendrían a ser hoy en la actualidad los pastores, y ellos han sido asignados por el Espíritu Santo. Como les dije, el Espíritu Santo sabe las cualidades que cada uno de nosotros tiene y sabe quién realmente puede desarrollar esa responsabilidad de ser pastor. Y un pastor se encarga de cuidar, de alimentar, de limpiar, de bañar, de depilar, no sé si es el término adecuado para rasurar, no sé, a las ovejas. Trasquilar, suena más feo, pero ese es el término. Trasquilar a las ovejas. Entonces eso es lo que hace el pastor. Y subraya que solamente es el Espíritu Santo el que dirige esa selección. Y hay que tener cuidado de que no sean personas que se autoimpongan como pastores, sino que sean asignadas por el Espíritu. Porque solamente así una persona que ha sido asignada por el Espíritu Santo reconoce el valor de las ovejas que le están siendo entregadas. Porque si tú no sabes que Cristo pagó un precio de sangre por ellas, para ti te va a dar 5 pepinos si esa persona es salvo o no. Pero cuando tú eres llamado por el Espíritu Santo te hace entender que esa persona a la cual se te asignó para que tú cuides tiene un valor tan especial como tu propia vida delante del Señor. Entonces esa persona va a asumir con responsabilidad ese cargo de ser pastor o ser pastora. De lo contrario no lo va a hacer porque no tiene el llamado. Y en este proceso el Espíritu Santo es el que dirige las cosas y nosotros no debemos ni quitar ni añadir nada. También es importante, y cuando nosotros conocemos el valor que tiene un alma para Cristo, la hacemos con, o
sea, el servicio que le hacemos a esa persona es con dedicación. Y una de las advertencias que hacía el apóstol es que no se fuesen a descuidar, porque llegaba un punto en que un obispo o un pastor podía asumir la iglesia como suya y se olvidaba de que el que pagó el precio de sangre por esa congregación o ese grupo de personas fue el Señor. Entonces él les recordaba de que a pesar de que tú estás ahí, eres prestado tu servicio, tú lo que eres es administrador, porque al final el que pagó el precio de sangre por esas ovejas fue el Señor. Y cuando uno cambia la perspectiva de que una persona vale no por su posición social, no por su ingreso, no por su casa, sino porque Cristo derramó la misma cantidad de sangre que derramó por mí, la derramó por usted y la derramó por el que es violador o por el indigente que está en mi casa, por mi casa, uno aprende a valorar a todas las personas y darle el mismo trato, porque nosotros, los que hacemos las distinciones somos nosotros. No, pero es que aquel es tal persona de tal puesto y a él sí tengo que tratarlo con respeto, pero al indigente que está ahí ni siquiera le doy las buenas tardes cuando paso, no. La persona que está ahí tiene el mismo valor que tiene la que tiene un puesto importante, porque el Señor no derramó más sangre por aquel que por este, no, derramó la misma cantidad de sangre por todos. Y si el Señor no hace distinción, nosotros no tenemos por qué hacerla, o no debemos de hacerla. A veces nosotros despreciamos y desechamos seres humanos cuando el Señor no lo hace. Entonces, cuando nosotros tenemos esta visión de que cada alma es importante para Cristo porque Él dio su vida por ella, nosotros también vamos a cambiar nuestra perspectiva de ver a las personas. Él les recuerda, ¿verdad?, eso de tener el valor de la vida de una persona, y sin importar, porque en congregaciones vamos a conseguirnos con cristianos que son insoportables, que a veces ni ellos mismos se soportan con su carácter, pero eso no significa que lo vamos a tratar mal o que tal vez tenga pocas habilidades para nuestra perspectiva humana, pero para el Señor sí tiene alguna habilidad y tiene el mismo valor que tiene usted, que puede hacer 1000 cosas al mismo tiempo. No, pero es que la hermana fulana solamente llega y se sienta ahí, ella tiene el mismo valor que tiene usted. Así usted considere que no hace nada, para el Señor es igual de valiosa como lo es usted o como lo soy yo. Entonces, si nosotros cambiamos eso, sin importar el carácter de mi hermano, sin importar su condición social, sin importar si tiene o no tiene, nuestro servicio para los demás va a cambiar. Aprendamos a ver a las demás personas que Cristo pagó el mismo precio por ellos que por mí. Amén. 2. Les exhorta a defender la iglesia de Cristo. Leamos el 29 y el 30, que también se odió en la primera parte. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice que un pastor no solamente se encarga de alimentar a las ovejas, sino también de cuidarlas de peligros. Ellos que tienen, como les dije al inicio, las ovejas tienen que ser un poco ilusas, tienen que ser torpes, descuidadas, necesitan una persona que las guíe. Y ese pastor no puede adormecerse o descuidarse, porque siempre andan cerca de ellas lobos. Incluso él hace esta analogía porque en el oriente abundaban los pastores, pero también abundaba el peligro de los lobos. Y para que ellos pudiesen comprender lo que él deseaba enseñarles, puso este ejemplo. Entonces el pastor también tiene la responsabilidad no solo de guiarlas, de alimentarlas, de orar por ellas, sino de librarlas de peligros y advertírselas, porque ella suele ser indefensa. Entonces un pastor no puede adormecerse, sino tiene que estar pendiente de las ovejas que le fueron